Ojo con esto, porque hay novedades importantes con esa gente que tiene sus pisos. Hay pisos públicos que fueron vendidos a un fondo buitre, a Blackstone. Bueno, pues fue en tiempos de Ana Botella y ahora hay un varapalo judicial. ¿Qué ha ocurrido? Es gente que puede perder su vivienda. Cuéntanos, Carla Sanz, ¿qué ha pasado? Pues Jesús, el Tribunal Supremo ha fallado en contra de 40 familias que viven en pisos que el Ayuntamiento de Madrid había vendido al fondo buitre Fidere, que es una filial de Blackstone, en el año 2013, en la época de Ana Botella. Habían pedido estos vecinos poder comprar sus viviendas al mismo precio al que fueron adquiridas por este fondo, entre 50.000 y 90.000 euros. La sentencia considera que el fondo buitre compró estas viviendas de manera conjunta y no individual y que ahora los vecinos no tienen derecho a comprarlas al mismo precio. Bueno, conectamos con Clara Jiménez. Vamos a echar un vistazo a un informe de lo que ha ocurrido con esto, porque, Clara, estamos hablando de una operación en la cual hay vivienda pública, se vende a un fondo buitre, se habla hasta de 1.800 pisos vendidos a precio de saldo. Y ahora hay una novedad, y hay gente que, ojo, podría perder su vivienda, esa a la que aspiraban. Buenas tardes. ¿Esto a qué se remonta? Hola, buenas tardes, Jesús. Vamos a hacer un poquito de maldita hemeroteca. ¿De dónde sale todo esto? En 2013, el Ayuntamiento de Madrid, que tenía a Ana Botella como alcaldesa, vendió 1.800 pisos a través de la empresa municipal de vivienda y sueldo a un fondo de inversión, a un fondo buitre, a Fidere, esa filial de Blackstone. Lo que se cree es que ese fondo tenía información privilegiada previamente y además compró muy por debajo de precio de mercado. Las arcas municipales ingresaron 55 millones de euros menos de lo que debían de haber ingresado según la primera sentencia del Tribunal de Cuentas. ¿Qué decía la alcaldesa Ana Botella cuando se produjo esta venta? Pues que no se tenían que preocupar, que los que vivían en esos pisos de alquiler no iban a tener problemas, que lo único que había era un cambio de casero en el contrato. Las viviendas siguen siendo protegidas y se siguen rigiendo por la normativa aplicable a las viviendas de protección pública. Para los inquilinos, lo único que ha cambiado es su casero, nada más. Y el único cambio producido en su recibo de alquiler es el emisor. Bueno, y hoy tenemos este varapalo judicial y vamos a hablar aquí en este programa con afectados. Vamos a ver qué ocurre con esos pisos. Estamos hablando de gente que aspira a tener una vivienda, pero claro, Clara Jiménez, se decía, no ocurrirá nada. Desahucios, subidas de los alquileres y más. Todo esto es con vivienda construida y protegida, que se construyó con dinero público y que además ahora, como dice esa sentencia, al final no han podido comprar al mismo precio los inquilinos de esas viviendas. De ahí el lío judicial posterior, que no fue menor. ¿Qué pasó? El Tribunal de Cuentas condenó a Ana Botella y a sus ediles a pagar de su propio bolsillo más de 20 millones de euros. Pero, oh sorpresa, después la sala de enjuiciamiento revocó esta sentencia por 2 votos contra 1. ¿2 votos de quién? De 2 miembros del Partido Popular. Una de ellas, una exministra del gobierno de José María Aznar, para quien no se acuerde, el marido de Ana Botella. Echando vista a la maldita hemeroteca, entonces, Clara, lo que tenemos aquí es un caso en el que se decía una cosa y está ocurriendo otra. Ahora el Tribunal Supremo ha fallado en contra de 40 familias que vivían en esos pisos y que querían comprar las viviendas en las que vivían de alquiler al mismo precio de saldo que las obtuvo el gigante inmobiliario, el fondo buitre, que se llama por parte del Ayuntamiento, Pisos Vivienda Pública. Y permíteme, Clara, porque, claro, hay una afectada que ha venido aquí y es momento de preguntarle, porque estamos hablando de un tema muy delicado. Estamos hablando de gente que tiene vivienda pública, que es un techo que no es para nada de lujo. No estamos hablando de esos áticos que valen, sumando con otro piso, casi 2 millones de euros. ¿Qué tal, Arantxa? Buenas tardes. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo os quedáis con esto que ha ocurrido, esta decisión judicial que hemos conocido esta misma tarde? ¿Qué puede ocurrir? Pues mira, estamos en shock, analizando en detalle la sentencia, puesto que en diciembre del 2024, de la misma operación de venta, a familias de Lope de Vega les han dado la razón y pueden optar a ese derecho de comprar la vivienda, y ahora 40 familias no. Estamos devastados. ¿Cómo puede ser tan incoherente la misma institución, el Supremo, aunque con la maldita hemeroteca se ve que es un paso para adelante, 17 para atrás? A la gente, Arantxa, que esté viendo ahora mismo vuestro caso y quizás no lo recuerde, porque a veces el paso del tiempo es muy traicionero, la gente puede olvidarse del problema que tenéis. ¿En qué situación estáis y qué supone para vosotros esta decisión judicial?
Pues mira, supone que toda la esperanza y lucha que llevamos teniendo en estos últimos 11 años de nuestra vida se van cerrando como puertas, más desesperanza y más injusticia, puesto que ya te digo que tenemos vecinos a los que sí que les ha dado la razón la misma institución. Muchas familias acaban desahuciadas o ya han sido desahuciadas y mucha gente con el paso de los años no tiene las casualidades de que haya alguien que casualmente te ponga un ático para que casualmente tu vida mejore. No, la vida de la gente cuando tiene unas circunstancias ya difíciles por la situación que vino sobrevenida por decisiones del ayuntamiento, pues casualmente no sabemos a dónde vamos a ir después de esta decisión judicial y de que los gobiernos, ninguna institución acaba poniendo remedio. Y es... Mira, de todas las entrevistas, Jesús, y nos conocemos ya hace bastante. Sí, porque hicimos un programa especial en otra cadena, porque lleváis un calvario absoluto. Gente que en todo este tiempo, por cierto, hay gente que incluso ya ni está o han vivido un trance personal tremendo. Nos han hipotecado la vida. Ahora cada vez se habla más de vivienda y es una pena, porque si se habla cada vez más de vivienda es porque el problema se va agravando. Podríamos decir que nosotros en la lucha fuimos punta de lanza, porque fuimos de los primeros que se nos vendió y se vendió por parte del ayuntamiento a un fondo buitre, pero estos fondos siguen campando a sus anchas. No hay una política de vivienda real. Y es indignante cuando estás viendo decisiones judiciales tan contradictorias, cuando a veces los poderes judiciales se van inclinando hacia un lado, dependiendo de quién sea la persona a la que se vaya a juzgar, ¿no? Y es indignante que estemos hablando de pisitos y de áticos, cuando creo que es más que evidente que esa gente luego se vaya de rositas y nosotros que seguimos pagando nuestro piso y viviendo con la mayor de las dignidades que puede tener cualquier familia española, nos veamos abocados hasta acabar en la calle, después de un periplo judicial que no son las casas más caras de la historia. Claro. Para quien no conozca el caso, pero cuando dices estamos pagando nuestro piso y ahora mismo hay una decisión judicial que habla de que no podríais adquirirlo a un precio que sí que ese fondo pudo pagar, que es casi, pues para ello, imagínate, para ese fondo es peccata minuta ese dinero. Bueno, le han sacado una rentabilidad enorme. Nosotros, en el caso de mis padres y los vecinos, ¿no?, que estamos en esta lucha, pues a lo mejor llevamos pagados en la friolera de 150.000 o 160.000 euros más o menos por esas viviendas. Llevamos 20 años pagando el alquiler, primero la MV, luego cuando cambió el emisor del recibo, como decía la señora Botella, pagando esos recibos al fondo de inversión, con subidas leoninas, con presiones judiciales, con las costas y costes judiciales que tiene luchar contra estos fondos, aunque podamos estar muy agradecidos a nuestro letrado, que es José Mariano Benítez de Lugo, que bien le explica que sentó a Aznar y sentó a Rajoy como testigos en la Gürtel y consiguió meter preso a Bárcenas, pero todo eso es un desgaste económico, una incertidumbre, un desgaste de salud y un desgaste vital. Son las casas más caras de la historia y estos fondos lo compraron a precio de saldo, donde ya han sacado una rentabilidad enorme. Vamos a preguntar si te parece a un juez o magistrado, a Joaquín Bosch, sobre este caso. Yo quiero preguntarle al juez Bosch por este caso, por esta decisión judicial que hemos conocido esta misma tarde y saber en qué situación quedan estas personas con sus viviendas. No estamos hablando de algo de lujo, sus humildes viviendas, cuando además había otros precedentes judiciales en otro sentido. Magistrado, buenas tardes. Hola Jesús, buenas tardes. ¿Cómo interpreta esta decisión y qué les diría a esta gente que ahora mismo está con el corazón en un puño por lo que puede pasar con sus pisos? Es una decisión discutible jurídicamente y de hecho la Audiencia de Madrid había optado por otro criterio. Como sabemos, el derecho de retracto es un derecho importante para los inquilinos porque facilita la continuidad en la vivienda y por tanto es un instrumento, ¿no?, para garantizar mejor el derecho constitucional a la vivienda, porque si se vende la vivienda alquilada, el inquilino puede adquirirla simplemente al mismo precio, no es tampoco ningún privilegio, sino que al mismo precio puede continuar residiendo. Hay una excepción que marca la Ley de Arrendamientos Urbanos que dice que no procederá ese derecho cuando un edificio o todas las viviendas de un edificio se vendan en un bloque en conjunto. La Audiencia de Madrid consideró, yo creo que de manera muy razonable jurídicamente, que esto no pasaba en este caso concreto, porque no se vendieron todas las viviendas del edificio, porque la venta incluía mucho más pisos en otros edificios y sobre todo porque se individualizaba el precio de venta de cada piso. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha optado por otra interpretación y considera que como se vendieron todos los pisos de la empresa municipal en ese bloque, pues no cabría el retracto. Sobre la pregunta que me hace Jesús de cómo queda, pues claro, es una situación que precariza mucho los derechos aquí de los inquilinos, porque no es lo mismo haber adquirido la vivienda, lo cual garantizaba mejor
ese derecho constitucional que quedar expuestos, digamos, en una situación de arrendamiento hasta que finalice el plazo, lo cual también desde una perspectiva social pues da mucha más ventaja a la situación del fondo de inversión que a la situación de los inquilinos.